En 1988 sale al mercado Is Anything, el álbum de debut de My Bloody Valentine. Creation Records, el sello que acababa de ficharles, veía un enorme potencial en estos cuatro jóvenes y confiaban que se convertirían en los abanderados de un nuevo sonido que se estaba gestando, el shoegaze. Así que, en febrero de 1989, alquilaron durante 5 días los estudios Blackwing de Londres para grabar Loveless, su segundo disco. Lo que nadie imagina es que el proceso de grabación se extenderá durante 2 años y medio, pasarán por 19 estudios de grabación y llevará al borde de la quiebra al sello discográfico. Hoy te voy a contar la historia de My Bloody Valentine y ese milagro llamado Loveless, el clásico absoluto del shoegaze, el disco que redefinió la música hecha con guitarras, una de las obras más influyentes de los años 90, y la odisea y el caos en el que se convirtió su producción. Cuando salió su álbum de debut en 1988, My Bloody Valentine eran ya unos veteranos. La banda se formó en Dublín, Irlanda, en 1983 por el guitarrista Kevin Shiles y el batería Cole Mokisoik. En este periodo de tiempo lanzaron una serie de singles y EPs donde aún se les nota que estaban buscando su propio sonido. En esas primeras grabaciones podemos ver que tiraban hacia un sonido más garajero, con una producción muy cercana al muro de sonido de Spector. Ojo a la influencia de The Cramps. Todos estos trabajos los habían editado en sellos pequeños y apenas habían tenido repercusión. En 1988, el sello independiente de Londres, Creation Records, vio algo especial en ellos y editaron el EP You Made Me Realize. Pero, ¿quiénes eran Creation Records? Fue un sello independiente británico fundado en 1983 por Alan McGee, Dick Green y Joe Foster, cuya visión era dar cabida a nuevas bandas con sonidos arriesgados y alejados del estándar comercial. Fue una discográfica clave para entender la escena indie, lanzando la carrera de bandas como The Jesus and Mary Chain, Primal Scream, Ride o Slowdive. Para 1988, Creation Records ya era un sello a tener en cuenta dentro del underground. Alan McGee quedó impresionado con el EP que acababan de editar a My Bloody Valentine. Veía en ellos un enorme potencial y creía que podían llevar la experimentación con guitarras a lugares aún no explorados. Por lo que en 1988 la banda firmó con Creation Records y se mudaron a Londres. Ese mismo año, ya con Debbie Ghosh al bajo y Belinda Butcher a la guitarra y voz, lanzaron el EP You Made Me Realize y su primer álbum, It's Anything. En esos dos trabajos, lanzados con tan solo 4 meses de diferencia, la banda empezará a encontrar ese sonido con el que pasará la historia. Llevaron la experimentación con las guitarras al extremo, jugando con los pedales de efectos y tratando el ruido como una parte natural más de su sonido. Estos trabajos fueron muy bien acogidos dentro de la comunidad y serían considerados como el punto de partida casi oficial de este sonido que estaba emergiendo, el shoegaze. Pese a que aún no se le conocía como tal, en esa época se hablaba mucho de ese nuevo sonido que se estaba gestando, caracterizado por guitarras densas y envolventes y mucho delay y reverb, influenciado por bandas como Cocteau Twins y su dream pop evocador y el muro de pop ruidista de Jesus and Mary Chain. Otra banda que fue una gran influencia para el género fueron los geniales Ayer Kane. En Estados Unidos, algunas bandas derivadas del No Wave también estaban experimentando con un sonido similar, un poco más agresivo que su contraparte británica. El rock cargado de feedback de Sonic Youth y las guitarras densas y melódicas llenas de efectos de Dinosaur Jr. también ayudaron a definir el género. Tras Is Anything, My Bloody Valentine pasaron a ser los abanderados de este nuevo sonido. Enseguida surgieron bandas como Ride, Slowdive, Pale Saint o Lash, quienes tomaron aquella combinación de melodías etéreas y guitarras distorsionadas y la llevaron aún más lejos. Fue entonces cuando la prensa, al ver estos músicos tocar inmóviles, concentrados en sus pedaleras, comenzó a llamar al género como shoegaze, en referencia a la postura de los guitarristas, quienes miraban el suelo inmóviles, concentrados en sus pedales. Todas estas bandas surgieron entre 1989 y 1991, justo mientras My Bloody Valentine se cerraban en el estudio, embarcándose en la odisea que daría origen a la obra cumbre del shoegaze, Loveless. McGee tenía grandes esperanzas en My Bloody Valentine y les animó a experimentar y probar cosas raras. También les veía poder comercial, así que alquiló durante 5 días los estudios Blackwing de Londres para grabar su siguiente trabajo, el cual iba a estar más conceptualizado en el estudio. Y aquí empieza la pesadilla de Creation Records. Los primeros días son poco productivos. Cuando los directivos de Creation Records ven que no se va a grabar ni en 5 días ni en un mes, entran en pánico.
Pese a eso, Alan McGee no pierde los nervios. Tras varios meses muy poco productivos, la banda decide cambiar a los estudios Elephant, del distrito Wapping, donde pasarán 2 meses sin muchos avances. El ingeniero de los estudios dijo que Childs puso claro desde el principio que los técnicos solo iban a estar ahí para enseñarle a usar la maquinaria y pulsar los botones. La banda lanza el EP Glider, grabado en 3 semanas en el estudio Woodcray de Berkshire. Childs y McGee deciden lanzarlo como avance de Loveless. Para mezclar Soon, el tema que abre el EP y que acabará cerrando Loveless, contrataron al técnico de sonido Alan Moulder, el único técnico en el que Childs le confiará tareas sencillas, como la de microfonar los amplificadores. Alan Moulder se ausenta durante un tiempo para grabar con otras bandas. Durante este periodo, la banda pasó por varios estudios, en algunos de ellos tan solo duraron un día. Se acomodan en los estudios Protocol, donde graban el EP Tremolo, el cual contiene To Hear Knows When, que también formará parte de Loveless. La banda deja de grabar para hacer la gira promocional de Glider. Regresa Moulder a las grabaciones y ve que sigue el mismo caos que cuando se marchó. Apenas han avanzado desde que se fue. Decide explicárselo a los directivos de Creation, quienes entran en pánico. El tiempo pasa, el disco está estancado y las cuentas de la discográfica bajan a una velocidad alarmante. Salvo para grabar los EPs, ni Belinda Butcher ni Debbie Goich aparecían por los estudios. Childs había tomado las riendas de forma autoritaria y no dejaba que nadie, salvo él, tocara los instrumentos. Se graban al fin las piezas vocales en el estudio Britannia Row. Las sesiones eran un tanto extrañas. Instalaron cortinas entre la sala de control y la cabina de voces. Tan solo se comunicaban con los técnicos sacando la mano por la cortina si la toma era buena. Tras una serie de quejas imposibles de Childs, vuelven a cambiar de estudio, esta vez a los estudios East Coast, pero surge un problema que paraliza aún más la grabación. Creation Records no puede pagar el anterior estudio, se han quedado sin fondos, por lo que el estudio retiene el equipo de la banda. Kevin Childs tuvo que avanzar el dinero de su bolsillo para recuperarlo. Cuando parecía que la grabación al fin iba a seguir adelante, tanto Childs como Butcher sufren de tinnitus por los ensordecedores volúmenes a los que tocan en sus conciertos, por lo que tienen que posponer la grabación durante unas semanas más. Mientras tanto, en las oficinas de Creation, Dick Green, su subdirector, sufre una crisis nerviosa tan intensa que se le pone el pelo blanco de la noche a la mañana. Desesperado, llama a Childs entre sollozos, suplicándole que termine el maldito disco, antes de que se vuelvan todos locos. Por fin, ya con todas las pistas grabadas, se procede a hacer la mezcla final del álbum en The Church Studios, el 19º y último estudio por el que pasarán en la grabación de Loveless. Parecía que la pesadilla al fin iba a terminar. Para hacer la mezcla usaron una máquina de los años 70, que, por un fallo, acabó desincronizando todo el disco. Este imprevisto, para desesperación de Creation, alargó un par de semanas más el proceso de mezclado. Childs se llevó las cintas a su casa, se encerró durante 13 días y mezcló el disco de memoria. Casi 20 estudios y técnicos de sonido. Durante todo este tiempo la prensa había empezado a lucubrar. Cuando se habla de Loveless, se suelen nombrar el número de estudios y de ingenieros de sonido que pasaron durante toda su grabación para explicar su complejidad sonora, pero la mayoría de ellos tan solo se dedicaron a apretar el botón de grabar. Según Childs, trabajaron con tantos técnicos de sonido porque venían con el estudio. Decía que todo lo que la banda quería hacer siempre estaba mal para ellos. Melody Maker calculó que el coste del álbum ascendió a 250.000 libras de la época. Todos los implicados cuestionan esta cifra. Kevin Childs dijo que fue mucho inferior, mientras que McGee dijo que se le tenían que sumar algunos miles de libras más. Lo que es cierto es que el disco llevó al borde de la quiebra a Creation Records, quienes, para no desaparecer, fueron comprados por Sony tan solo unos meses después. ¿Y toda esta odisea valió la pena? Pues depende a quien le preguntes, claro. Para mí, y para todos los que amamos el disco, la respuesta es un rotundo sí. Loveless nace del caos, la confusión y el agotamiento. Seguro que se podría haber hecho de una forma mucho más fácil y con menos cabezonería si Childs se hubiese dejado ayudar, pero este proceso nos dio un disco único e irrepetible. Es rock psicodélico llevado al extremo, una nube hipnótica y etérea de riff de guitarra cargada de electricidad estática. De lo más profundo del ruido, My Bloody Valentine sacaron algo realmente bello. Su esencia está ligada a la experimentación y a los recursos del estudio de grabación, a las horas y horas de pruebas. Childs desarrolló una técnica a la que llamó Glide, como su EP Glider, que consiste en sostener constantemente el brazo de tremolo mientras toca, generando una leve fluctuación de la afinación al rasgar las cuerdas, creando ese efecto ondulante. Tocó casi todos los instrumentos. Debbie Goich, aunque aparece acreditada, no tocó para el disco, y muchas de las baterías están tocadas por él. Hoy Loveless es un clásico incontestable.
Pero, ¿cómo fue recibido en la época? Por lo general, recibió alabanzas por parte de la crítica especializada, quienes coincidían en que era un disco único y que iba a marcar una época. Brian Eno elogió el álbum y dijo que Son tendría que ser el nuevo estándar de la música pop. Robert Smith, de The Cure, dijo de él que se meaba en toda la música del momento, incluida la suya, y que está entre sus 3 discos preferidos de la historia. Billy Corgan, de The Smashing Pumpkins, dijo que es muy raro en la música basada en guitarras que alguien haga algo nuevo, y que entre todas las bandas de la escena se preguntaban constantemente cómo habían logrado ese sonido. El disco vendió bien, pero se quedó muy lejos de recuperar su inversión, al menos en ese momento, antes de convertirse en la joya que soy. Le pasó factura a salir tan solo un mes y medio después del Nevermind de Nirvana, disco que rompió el mercado. Tras lanzar Loveless, My Bloody Valentine hizo una gira de presentación por el Reino Unido. Al terminarla, Creation prescindió de su contrato. Según palabras del propio Childs, tras el disco se volvió loco. Tuvo un periodo de tiempo en el que, por mucho que intentase grabar un tercer álbum, no era capaz de terminar las canciones. Es muy difícil sobrevivir a una obra maestra. Ese mismo año, Slint se habían separado por el mismo motivo tras lanzar Spiderland. Habían alcanzado una cumbre artística tan alta que resultaba abrumadora. Lo mismo le pasó a Brian Wilson tras Pet Sounds, su obra cumbre que le empujó al límite de su salud mental. Esa presión de igualar o superar una obra irrepetible puede destrozar a aquellos que la concibieron. A todo esto hay que sumarle el rechazo de las discográficas. La fama que había adquirido Childs cerró las puertas de muchas disqueras. En 1993, Colm y Debbie abandonaron el grupo. Kevin y Belinda aún hicieron alguna colaboración más en discos benéficos y de homenaje. En 1997 se separaron. ¿Y qué pasó con Creation tras ser absorbida por Sony? Sony les dio una inyección de dinero para seguir apostando por bandas noveles. Ficharon a unos desconocidísimos Oasis, quienes se convirtieron en los abanderados de este nuevo género que iba a arrasar en los años 90. El Britpop, y su segundo álbum, What's the Story, Morning Glory, se convirtió en el disco británico más vendido de la década. Loveless no solo definió el shoegaze, sino que se convirtió en uno de los discos más importantes hechos nunca con guitarras. La obra que casi destruye a la banda y a su discográfica es, a nuestros días, un clásico atemporal. En 2013, contra todo pronóstico, lanzaron MBV, un disco que nos hizo ver que bajo capas de ruido y belleza, aún latía el genio de My Bloody Valentine. Una banda que nos demostró que del caos pueden hacer un milagro.